Ya estamos aquí de regreso en Hora 15 y seguiremos conversando con dos médicos que nos acompañan para conversar sobre los riesgos que la temporada de lluvias trae para la salud de niños, de adolescentes, de adultos, mientras seguimos lidiando con los efectos de la pandemia del coronavirus. Les recordamos que aquí nos acompaña el doctor Carlos Enrique Mendoza, quien es médico cirujano, epidemiólogo e investigador científico, y el doctor Julio César Argueta, quien es infectólogo y miembro de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Seguimos con ellos, Juan Carlos. Sí, por supuesto, Beatriz. Doctor Argueta, una de las estrategias implementadas por el gobierno de Guatemala en colaboración con el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Guatemala, el Ejército y demás, es la utilización de algunos puntos de vacunación para convertirlo en lo que ellos denominan puntos de vacunación integral. Mi pregunta, doctor, es: ¿usted cree que debemos de hacer una modificación en cuanto a la utilización de los puntos de vacunación o debemos de buscar la manera de terminar de vacunar a aquellas personas que no lo han hecho en el tema del COVID-19? Pues miren, hablando de las enfermedades infecciosas en general, tenemos muy claro que una de las estrategias más importantes para tratar de controlar muchas enfermedades inmunoprevenibles es precisamente la vacunación, ¿verdad? De tal manera que me estoy refiriendo no solamente a la vacunación del coronavirus, sino también hay muchas otras vacunas que están vigentes tanto para niños como para adultos, que deberían de aprovecharse en estos puntos de vacunación que se han habilitado para el COVID-19, también poderse vacunar a niños y adultos que ya están en el momento de recibir ya sea las primeras dosis de las otras vacunas o simplemente dosis de refuerzo. Yo creo que tenemos que aprovechar de alguna manera, ¿verdad? Todas estas, la presencia de todas estas personas o de estos niños para ofrecerles otro tipo de vacunas que puedan necesitar y de esa manera tener una estrategia que sea suficientemente amplia para prevenir estas enfermedades, ¿verdad? Yo en mi clínica particular invito cordialmente para que se vacunen tanto personas adultas como niños pequeños, no solamente el coronavirus, sino que se ofrecen muchas otras vacunas para prevenir muchas otras enfermedades. Para ponerles un ejemplo, ¿verdad? En el caso de la diarrea existe ya la vacuna de rotavirus, especialmente en los niños, que es el rotavirus es un virus que está presente, ¿verdad? En problemas infecciosos de tipo diarreico principalmente, y al ser vacunados pues tenemos la posibilidad de que haya un mejor control de esta situación. Quisiera también aprovechar el espacio para hablar de un tercer grupo de enfermedades que también es muy importante ahorita que empiezan las lluvias, ¿verdad? Estamos hablando de ciertas enfermedades que se llaman transmitidas por vectores, ¿verdad? Como por ejemplo dengue, zika, chikungunya, ¿verdad? Que necesitan, por ejemplo, de la presencia de un vector, que es el Aedes aegypti, que precisamente en esta época de lluvia es cuando se puede crecer, multiplicar en aquellas aguas reposadas, con las lluvias, y en fin, los casos se pueden ir incrementando y surgiendo. Hay otras enfermedades como por ejemplo la malaria o el paludismo, en el cual hay otro mosquito que se llama anófeles, que puede ser también una forma de transmisión de estas enfermedades. Entonces, ¿qué medidas preventivas podemos hacer para tratar de evitar que crezcan estos insectos? Es que, por ejemplo, evitar las aguas reposadas, ¿verdad? En las pilas, por ejemplo. Sin embargo, este es un tema muy álgido en Guatemala, porque en muchos lugares el agua no llega en todos los horarios, y la gente muchas veces se levanta en la madrugada porque sí hay un poco de agua, y entonces pueden almacenar, por así decirlo, ya sea en recipientes o en las pilas, estas dotaciones de agua que se tienen en ese momento, pero que eventualmente, si no se cubre la pila o esas cubetas o esos lugares donde almacenan el agua, entonces es ahí donde pueden crecer
estas larvas y estos otros mosquitos que más adelante nos pueden transmitir enfermedades. De tal manera que en una forma frecuente deberíamos de limpiar bien nuestras pilas o nuestros recipientes para que no se reproduzcan estos insectos. También, si en caso tenemos que ir a lugares donde ya sabemos que pueden haber muchos mosquitos o transmisión de muchas de estas enfermedades, ¿verdad?, que usemos la ropa adecuada, ¿verdad?, que en la noche, digamos, usemos pabellones si fuera necesario para evitar que el contacto con estos mosquitos, y de esta forma estar exentos de estas enfermedades, principalmente el dengue, que desde hace muchísimos años ya es de una forma endémica en Guatemala, ¿verdad?, que hay muchas formas graves de dengue, lo que hemos conocido anteriormente como dengue hemorrágico. Bajan las plaquetas, la persona se pone en muy malas condiciones, puede tener hemorragias en diferentes partes del cuerpo, inclusive pueden llegar a fallecer también, de tal manera que tenemos que ser muy precavidos y muy minuciosos para evitar este tipo de enfermedades también. Doctor Mendoza, en las últimas semanas, y también ya han lanzado la alerta, la OMS, ha sido noticia la enfermedad de la viruela del mono. Hay cada vez más casos que se están detectando en Europa y en Estados Unidos. ¿Cuánto nos debe de preocupar esta enfermedad en Guatemala? Mire, la viruela símica es algo que no ha llegado a nuestro país, podría llegar, está delimitado para un grupo determinado de personas. Básicamente, si usted se da cuenta, por ejemplo, los mecanismos de transmisión son por fluidos y muchas veces por estas microgotículas también de agua, respiratorias, perdón. Entonces, como siempre yo le diría que con los mismos mecanismos, por ejemplo, de prevención que hemos hablado tanto en VIH-Sida como con coronavirus, pues esta nos protegería, ¿verdad? Tenemos afortunadamente que es una enfermedad que su periodo de incubación máximo hasta 21 días, de 5 a 21, aunque muchas personas hablan de 5 a 12, pero que no produce muertes. Esa es una de las ventajas, ¿verdad? Entonces, y que se está determinando ahorita en un grupo en específico. Entonces, a mí no me preocuparía más de la cuenta. Lógicamente, tenemos una alerta epidemiológica a nivel mundial. La OPS ha hecho un resumen de la situación actual y ha tratado de informar a los colegas para que lo tengamos en mente y poder alertar en determinado momento. Doctor Argueta, en su momento, el Ministerio de Salud Pública comenzó un proceso de vacunación con niños utilizando pues una dosis diluida de la vacuna Moderna. Lamentablemente no hay más dosis, al menos en lo inmediato, de esas vacunas por parte del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué le corresponde a los padres? Casi 500,000 de niños fueron vacunados bajo ese proceso. Pues ya, como se pueden imaginar, esta es una situación un poco complicada, ¿verdad?, porque ciertamente una dosis de vacuna pues no es suficiente para poder tener los anticuerpos necesarios para que o no dé la enfermedad, o si da la enfermedad que sea como más suavecita, ¿verdad? De tal manera que yo invito a las autoridades del Ministerio de Salud, ¿verdad?, para que traten de resolver este problema, porque en realidad son los organismos del Estado de los diferentes países los que hasta el momento se han encargado de hacer las coberturas adecuadas, ¿verdad? Entonces, de tal manera que no podemos dejar esta situación así nada más. Tengo conocimiento que a través del mecanismo COVAX es la única forma en la cual han entrado vacunas a Guatemala, ¿verdad?, más recientemente. Entonces, yo creo que deben de disponer las autoridades de salud de todas las estadísticas y de todos los controles necesarios de las personas que ya recibieron estas primeras dosis, para tratar de que reciban por lo menos una segunda dosis, ¿verdad?, que los acredite, que los fortalezca el sistema inmunológico para que esta enfermedad no nos cause mayores problemas. Doctor Mendoza, hablando sobre enfermedades que han sido noticia últimamente, ¿qué ha pasado con esta hepatitis de origen viral, de un adenovirus, que estaba afectando a niños alrededor del mundo? ¿Cuánto ha evolucionado? ¿Qué se sabe de ella?
Mire, Beatriz, yo creo que la pandemia nos confundió un poco porque anteriormente hablábamos únicamente de coronavirus. Enfermedades siguen habiendo, son enfermedades que generan alarmas, por ejemplo, pero que afortunadamente no se salen de un rango. Nosotros tenemos una alerta, pero controlamos, por ejemplo, mensualmente y por grupos etarios las enfermedades. Y afortunadamente esto no nos ha convertido en un problema real. Este es para dar respuesta a su pregunta. Solo quería hacer una aclaración cuando Juan Carlos hablaba de la vacuna Moderna que fue diluida. Creo que aquí hay que aclarar que que este tipo de vacunas tiene un diluyente para volverla activa. Y la dosis, por ejemplo, era la mitad la que se ponía para los niños. El problema en realidad que se tiene no es la falta del biológico, sino que el problema que se tiene es la baja cobertura y la confianza que las personas no han enviado a inmunizar a sus menores. Esto es importante, ¿verdad? Igual yo le diría que nosotros los guatemaltecos nos acostumbramos muy fácilmente a los cambios. Por darle un ejemplo, en los últimos 5 días hemos tenido 18 muertos de coronavirus diario. Si lo aproximamos, son en 5 días 100 guatemaltecos. Esto es terrible. Lamentablemente nosotros lo seguimos viendo como el número es bajo a comparación de como lo teníamos, pero la verdad es que no debería de existir. Si somos fríos, de esos 100 guatemaltecos en 5 días, 75 no hubieran tenido que morir. Y el por qué, Beatriz, es porque esta pandemia sigue siendo la pandemia de los no vacunados. Significa que estamos teniendo de 100 personas, 75 personas que no fueron inmunizadas y que definitivamente al tener una vulnerabilidad se nos complica. Este porcentaje hubiera sido bastante bajo y por eso en determinado momento yo le hablaba que una de las estrategias que los gobiernos podrían tener en este momento es incentivar, que mucha falta nos hace, por ejemplo, alimentos o cualquier ayuda para este tipo de población y tal vez incentivarlos con tal de poder subir la cobertura. El porcentaje que nosotros tenemos de inmunización es preocupante, si lo vemos a nivel mundial, es sumamente bajo. Gracias. Doctor, yo entiendo su punto, doctor, pero sí hay una falta de ese biológico. Usted llega a los centros de vacunación a pesar de haber transcurrido el tiempo impuesto por el Ministerio de Salud y a sus niños no lo van a vacunar. Y hay prácticamente 500,000 de niños solo con una dosis. Sí, las gestiones están, de lo que yo tengo entendido, se están realizando y esto tiene que continuar, no únicamente por el mecanismo COVAX, sino que debe existir la adquisición de ese biológico. Eso no hay duda, Juan Carlos, le doy totalmente la razón. O sea, nosotros tenemos que tener las vacunas, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, hay especulaciones que ya que la gente no se está vacunando, después se van a vender. Eso no es así. El gobierno tiene la obligación de conseguir el biológico para todas las personas y tenerlo disponible. Ahí estoy totalmente de acuerdo con usted. Doctor Argueta, regresando a las recomendaciones que podemos hacer de forma puntual a distintos grupos de personas, hablemos de mujeres, hablemos de madres embarazadas, por ejemplo, y cómo protegerse de todas estas dolencias a las que hemos hecho referencia durante el programa. Sí, pues un grupo muy vulnerable, ¿verdad? Es precisamente el grupo de las embarazadas, ¿verdad? No solamente por ellas mismas, sino que también por sus bebés, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo entendido que las vacunas que reciben las embarazadas son, por ejemplo, contra el tétanos, que se pone una dosis más o menos al 5º mes de embarazo, ¿verdad? Otra vacuna que también está autorizada en estas condiciones es la vacuna contra la influenza, ¿verdad? Que en Guatemala, pues en otros países, mejor dicho, la influenza tiene su principal elevación o incremento en los meses de septiembre en adelante, digamos octubre, cuando va entrando la época fría en el hemisferio norte, etcétera. Aquí en Guatemala, de acuerdo a los datos que tenemos, es básicamente no hay una elevación estacional, sino que por el clima que tenemos en Guatemala, que es maravilloso, tenemos prácticamente todas estas enfermedades durante todo el año, de tal manera que podríamos vacunar con bastante buen criterio en cualquier mes del año, siempre y cuando tengamos disponibilidad de la vacuna y la misma esté vigente también, ¿verdad? Existen otras vacunas que también dependientes pueden utilizar en personas embarazadas, pero en grupos especiales, como podría ser
los refuerzos de vacuna de hepatitis B, por ejemplo, en personal de salud, enfermeras y demás, ¿verdad? Donde exista mucho riesgo de que de repente pueda haber transmisión de las mismas, ¿verdad? Y todos los cuidados necesarios de llevar un buen control prenatal, por ejemplo, ¿verdad? Que las personas embarazadas pues se cuiden muchísimo, que tengan buena alimentación, que tengan buena hidratación, buenas prácticas de salud, rigor en su higiene personal y en la higiene de alimentos, ¿verdad? Que tomen en cuenta otros factores de que inclusive previos a quedar embarazados, como puede ser el uso de algunos medicamentos, el ácido fólico, por ejemplo, para evitar otro tipo de enfermedades no infecciosas. En fin, hay una serie de medidas que se pueden poner en práctica con las personas embarazadas una vez tengamos suficiente puestos de salud, centros de salud que sean eficientes en su trabajo, ¿verdad? Ya, por ejemplo, otra vacuna que también es muy importante, especialmente cuando los niños en la adolescencia, ¿verdad? La vacuna del papilomavirus que se llama, ¿verdad? También antes de empezar la actividad sexual es muy importante. Se sabe muy bien que en otros países donde se administra esta vacuna han descendido en una forma importante o dramática las enfermedades que están relacionadas con el cáncer del cuello de la matriz, del cervix uterino. Entonces yo creo que nosotros tenemos que seguir estas prácticas también, que son bastante preventivas, son costo efectivas. Es mucho más barato utilizar una vacuna que tener que tratar un cáncer ya cuando está avanzado y que hay que hacer tratamientos muy especializados, operaciones, quimioterapia, radioterapia y otras cosas más. Entonces, en ese sentido, tiene que haber una buena inversión por parte del Ministerio de Salud, de nuestras autoridades, para que de esa forma podamos prevenir múltiples enfermedades infecciosas y de otro tipo. Doctor, cuando usted hacía referencia, doctor Mendoza, de que el COVID-19 desnudó a los sistemas de salud del mundo, incluyendo el nuestro. ¿Cuál es el gran reto hoy para el Ministerio de Salud Pública, luego de haber pasado al menos la primera fase crítica del COVID-19? ¿Cuál sería ese gran reto y cuál sería esa gran oportunidad a aprovechar por parte de las autoridades de salud hoy por hoy? Bueno, el primer reto que tenemos, Juan Carlos, y que nos vimos en un problema es que a las madres, por estar resguardando a sus hijos y por el confinamiento que tuvimos, básicamente se les olvidó llevar a sus menores a inmunizar. Por eso le decía yo que no era una única enfermedad. Nosotros necesitamos, para poder erradicar enfermedades, tener coberturas altas y por un tiempo consecutivo. Y nos dimos cuenta de que la inmunización, por ejemplo, con sarampión, polio, para paperas, BCG, polio, todas las inmunizables de los menores de 5 años se vinieron al suelo. Uno de los principales retos que nosotros tenemos en este momento es aumentar esas coberturas. Esas coberturas es protección para los menores. Esto debe de ser vital. La otra de las cosas es que nosotros tenemos que aumentar la cobertura. Recuérdese que muchos de nuestras personas de la tercera edad, que son los más vulnerables y que los tuvimos también confinados para tratar de protegerlos, dejaron de asistir a sus sistemas, a sus controles de salud, y esto es importantísimo. Igual, por ejemplo, como estaba diciendo el doctor Argueta, las mujeres embarazadas, nosotros tenemos un plan para darles seguimiento, y a medida que tengamos ese seguimiento, la mortalidad disminuye. Nosotros lo que estamos haciendo con ese seguimiento es resguardar la vida de los menores del futuro y también de la madre. Nosotros, recuerde que tenemos un porcentaje altísimo de muertes infantiles, de muertes de muerte materna, que tenemos un programa muy establecido desde hace muchos años para poder disminuir esa mortalidad materna, y es ahí donde tenemos que enfocarnos en este momento.
Doctor Argueta, doctor Mendoza, gracias por habernos acompañado en esta edición de Hora 15. Estábamos conversando tanto con el doctor Carlos Enrique Mendoza, quien es médico, cirujano, epidemiólogo e investigador científico, como con el doctor Julio César Argueta, quien es infectólogo y miembro de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, sobre los virus que ya están presentes en el país y que se acrecienta su presencia con la llegada de las lluvias. Así que de esta manera cerramos hoy la edición de Hora 15. Toda la parte de las entrevistas. Regresamos para despedir este espacio en unos minutos, Juan Carlos. Sí.